Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva el Rey. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva el Rey. Piensa, Señor, en tu alianza, no olvides sin remedio la vida de tus pobres. Levántate, oh Dios, defiende tu causa, no olvides las voces de los que acuden a ti. Colocamos en este domingo en las manos de Dios cada una de sus intenciones, también a Mariana Lucía Torres y a la familia Céspedes. También vamos, y quiero que todos me ayuden a orar por una niña que se llama Guadalupe. Tiene 2 añitos y se le quemó las piernas y están con peligro de amputarlas. Así que digamos todos con alegría, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidamos perdón a Dios en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. En esta solemnidad dominical digamos todos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Una sus manos y presente esta semana que iniciamos, sus peticiones, sus súplicas. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz y a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les he hablado con toda la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me angustia con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley y el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo. Y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida:
ánimo, no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, lléname de ti. Oh Señor, lléname de ti. Oh Señor, lléname de ti. Oh Divino Espíritu de Dios, que hoy tu palabra toque lo más profundo de nuestro ser. Danos la gracia que más necesitamos en este día. Asístenos, ayúdanos, consuélanos, fortalécenos. Oh Divino Espíritu de Dios, que tu mensaje sea alimento para nuestra vida. Amén. Estamos en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Para entender un poco más este texto sagrado, es importante que tengamos en cuenta que en el capítulo 18, Elías se ha enfrentado a todos los sacerdotes falsos de Baal, el dios de la fertilidad. Y él ha tenido, a través del signo del fuego, se ha confirmado que Yahvé es Dios. Pero también él ha tenido un acto de violencia y dice el texto sagrado que derrotó a cuchillo a estos falsos sacerdotes de Baal. Entonces Jezabel, la esposa de Ahaz, lo persigue para matarlo. Y él huye precisamente aquí al monte Horeb, que es el texto que hoy contemplamos. Entonces, cuando llega aquí, él se siente abatido, se siente perseguido. Él esperaba quizás la conversión de Jezabel frente a ese signo del fuego que había quemado totalmente la res y había demostrado quién era realmente el verdadero Dios. Está aquí huyendo y por eso dice que entra a una cueva y permanece allí. Y es cuando Dios le habla, sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Recordemos que en esta misma cueva de este monte Horeb o monte Sinaí, allí a través del fuego, a través de signos externos, se había manifestado la presencia de Dios y Moisés había recibido las tablas de la ley. Especialmente ustedes pueden confirmar eso en Éxodo capítulo 33, versículo 32. Entonces esta era la montaña de Dios. Y aquí vamos a ver un dato bien interesante. Así lo hizo Elías y al acercarse el Señor vino primero un viento huracanado que partía las montañas, resquebrajaba las rocas, pero no estaba el Señor en el viento. Después un terremoto, pero no estaba en el terremoto el Señor, y luego vino fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después dice que se escuchó un murmullo de una suave brisa. Realmente la traducción de esa suave brisa, dice el original, el sonido de un sutil silencio. Este punto lo quiero tomar un poco, ¿por qué? Porque es a través del silencio que nosotros podemos percibir la presencia de Dios.
no estuvo en ninguno de los otros actos que la Biblia había expresado, ni en el huracán, ni en la fuerte tempestad, ni en el fuego. Y esto nos ayuda a nosotros a ¿qué? A darnos cuenta que el Dios nuestro, nosotros debemos buscar el silencio. En la vida cotidiana, en la agitación que nosotros tengamos, incluso emocional, es necesario sacar ese espacio y descubrir esa presencia de Dios. Dios habla en el silencio, lo dice los grandes místicos como San Juan de la Cruz. Es en el silencio donde nosotros podemos percibir esa presencia de Dios y poder escucharlo. De allí que por eso todos nosotros necesitamos, como aparece hoy en el texto del Evangelio, que Jesús se retiraba a solas, en silencio, a encontrarse con su Padre Dios, a tener ese encuentro cara a cara con Él. De manera, hermanos, que en medio del bullicio que vivimos, porque ese bullicio no solamente es a nivel de sonidos, es también todas las imágenes que llegan a nuestros ojos, que generan una agitación, una intranquilidad y que muchas veces no nos permiten contemplar esa presencia de Dios y escucharla. De allí que este es tiempo, que para muchos es doloroso, este tiempo de pandemia, para muchos también ha sido un tiempo para aprender en el silencio que muchas veces tenemos en las ciudades, menos carros, de poder entrar en esa profundidad. Y miren qué bello lo que dice el texto de la palabra de Dios. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Pues nuestro Dios no solamente trae la paz, sino que nos da esa paz interiormente. Y la paz en el buen sentido de la palabra, es decir, todos los beneficios y toda la bondad de Dios. En el texto de Romanos capítulo 9, que hoy meditamos del 1 al 5, el corazón del apóstol está un poco adolorido, está triste. Dice, tengo una infinita tristeza y un dolor incesante, que tortura mi corazón. Es decir, también está en una situación de agitación, en una situación que podríamos decir emocional, de turbación, de intranquilidad, de dolor emocional. Mire, los dolores emocionales tienen los mismos efectos sobre el organismo que los dolores físicos. Es decir, nos quitan mucha tranquilidad interior, nos quitan muchas cosas que podrían darnos mejor calidad de vida. Pero aquí el dolor es un dolor espiritual. ¿Por qué? Porque el pueblo está llamado a recibir la salvación, a dejarse salvar por el amor, a no seguir creyendo que por ser un pueblo judío, el pueblo elegido, ya eso le da derecho a la salvación. Y nombra aquí las gracias que ha recibido el pueblo. Dice adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto, las promesas. Son descendientes de los patriarcas. Pero hay algo que no han recibido ellos. Y lo dice él, y lo nombra él. Cristo, el cual está por encima de todo y es bendito por todos los siglos. A él es al que no lo han recibido. Y él estaría incluso dispuesto a considerarse, digamos, a ofrecer su propia vida. Recordemos que en Éxodo capítulo 32, versículo 32, de igual manera Moisés había tenido un acto de igual manera. Dice que su nombre no quede escrito en el libro de la vida, que sea borrado, con tal de que los israelitas rebeldes alcancen la salvación y sean perdonados. De igual manera, él con todo el cariño está ofreciendo su vida, está entregando todo porque él, así lo dice, aceptaría haberme separado de Cristo
si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre. Es decir, está dispuesto a darlo todo con tal de que su propio pueblo alcance la salvación. Nosotros también podemos estar en una circunstancia parecida. ¿Cuántas personas no estarían dispuestas a ofrecer su vida, contar que su esposo, sus hijos, un familiar que está apartado de Dios, que está en rebeldía, que está yendo por el camino de la perdición, conozca a Cristo? Y Dios entiende esos sentimientos y Dios hace nuevas las cosas. Por eso el perseverar y en silencio, dice el libro de las Lamentaciones, una frase muy bella en el capítulo 3. Bueno es en silencio esperar la salvación de Dios. Esto hoy más que nunca lo necesitamos nosotros. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Nosotros a veces le colocamos como un plazo. Y recuerden que las cosas no funcionan así. El tiempo nuestro es Cronos, pero el tiempo de Dios es Kairos. Y en el tiempo de Dios es que se da esa salvación. Por eso es bueno nosotros no murmurar, no agitarnos, sino en silencio, ese sonido sutil que nos decía la primera lectura, poder contemplar la presencia de Dios y poder descubrir que Él está en medio de las dificultades más grandes. Vamos a ir cogiendo el texto de la palabra de Dios del Evangelio para desglosar esa maravilla que hoy Él nos quiere hablar. Está la multiplicación de los panes, que fue el texto del domingo pasado. El pueblo quiere proclamarlo rey, quiere exaltarlo. Pero antes de la multiplicación de los panes, recordemos que había venido el acontecimiento del martirio de Juan el Bautista. Y aquí dice, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. En otras Biblias dice, los obligó. ¿Y por qué los obliga? Porque quieren nombrarlo rey, pero también porque su vida está en peligro. De igual manera, si lo proclaman rey, pues se va a colocar en confrontación con Herodes. Entonces, él hace que ellos no vayan a caer en la misma tentación de los triunfalismos y una visión que no es la de él, de un carácter terrenal político, sino que dice, hizo que se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirlo, dice, sube al monte a solas a orar. Mire, solamente en la oración nosotros vamos a tener esa fortaleza en medio de las pruebas. Porque en ese contacto con Dios vamos a tener y a percibir su compañía. Vamos a poder escucharlo a Él. El silencio, hermanos, es una necesidad que hoy tenemos muy grandemente. El silencio repone, apacigua, fortalece. El silencio, solo en el silencio, lo dice también Santa Faustina, es allí donde nosotros vamos a encontrar y a ver esa presencia de Dios. Si ustedes quieren profundizar un poco más sobre el silencio, yo grabé una predicación que la pueden encontrar por internet, porque el silencio es una riqueza que hoy en día estamos despreciando y que incluso no la estamos valorando lo suficiente, y es más que nunca importante. De allí que entonces en el silencio él ora. Y dice, llegada la noche, él estaba allí solo. Es decir, pasó un buen tiempo en ese encuentro con Dios. Y la barca que representa la iglesia va muy lejos de la costa. Y dice, las olas la sacudían, es decir, la movían. Había un viento contrario bien fuerte. Tengamos en cuenta una cosa que es muy importante que dicen los biblistas. Es decir, aquí cuando en algunas Biblias dice, y la barca era atormentada. Y la palabra que se usa quiere decir que hay un sufrimiento y hay un tormento humano. ¿Qué podría haber pasado con Jesús? Ellos no están con Jesús, están solos en la barca. Ellos podrían pensar,
de dos maneras: o que Jesús había sido martirizado, por eso es que ellos hacen alusión a un fantasma, porque era una idea griega de que el fantasma era un muerto desencarnado, es decir, que se hacía visible. Miremos también que la lluvia, la tempestad y la noche en la Biblia son signos de inseguridad, de angustia, de muerte. Es decir, hay un ambiente de muerte, hay un ambiente de terror. ¿Y cómo podemos nosotros comprobar que la tempestad, la lluvia y la noche son signos de la muerte? Miren ustedes en el Salmo 18, versículo 16 y siguientes, y el Salmo 32, versículo 6. Esto allí es expresado en la Biblia así. Y también, oiga, las aguas que pegan con furia son signos de la venganza, de la pasión, de la furia, de la violencia. Por lo tanto, aquí encontramos un ambiente supremamente tremendo, difícil, algo que puede hacer que sea ya el acabose en la iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. En medio de esta pandemia hay un ambiente de pesimismo, hay unas aguas de desesperanza, hay unas situaciones de desempleo muy altas, hay situaciones a nivel mundial, porque a veces pensamos que soy yo el que estoy viviendo esto. Los noticieros no le han dado un realce a lo que pasó en el Líbano, pero lo que allí ocurrió con esta explosión, muchos lo atribuyen que es igual a una bomba atómica. Destruyó alrededor de 10 kilómetros a la redonda. Su onda se escuchó hasta los países vecinos. Personas desgarradas, sus cabezas, sus brazos a un lado, al otro. Y escuchábamos el obispo de Maronita aquí en Colombia, él narrando y decía que esta tierra es una tierra donde hay muchas universidades, alrededor de 42 universidades. No es un país grande, es un país pequeño, pero decía, nosotros estamos como Cristo en la cruz. Es decir, y él hablaba de cómo muchas veces han vivido la experiencia del martirio por los musulmanes en una sola matanza. En épocas anteriores, 2.500 personas asesinadas. Pero cuando uno mira un cuadro como el de la Divina Misericordia, es Él el que de todas las situaciones adversas, es Él el que resucita. Y esto lo vemos en el texto, en el día de hoy. Mire, a la madrugada, es decir, Dios siempre actúa al amanecer. En el libro del Éxodo, capítulo 14, 24, el amanecer es el tiempo de la acción salvadora de Dios. Por eso muchas personas recomiendan hacia las 3 de la mañana y muchas me dicen, ay, me desperté a las 3 de la mañana y no sé por qué. Pues es un impulso de Dios a que usted, en ese momento en que se comienza a abrir el día, que se comienza, según la Biblia, a la acción salvadora de Dios. Y tiene un valor muy grande cuando la persona abre el día con oración, abre el día arrodillándose y suplicando esa acción salvadora de Dios. Y miren, ahí es donde comienza a caminar sobre las aguas. Bíblicamente, quien puede caminar sobre las aguas es solamente Dios. Esto lo dice el libro de Job en el capítulo 9, versículo 8. También ustedes lo van a ver en Isaías 43, versículo 16. Solo Dios puede, oiga bien, caminar sobre las aguas. Y recuerden que Él también nos había prometido que si caminamos, Él nos hará traspasar por los ríos. Y eso es lo que dice Isaías 43, 2. Él nos hace pasar eso que es violencia, que es furia, que indica todo lo malo. Pero recordemos una cosa que también es importante. El mar en la Biblia son las fuerzas demoníacas y hostiles a Dios.
¿Qué es lo que nosotros necesitamos hoy y en esta época que vivimos? Descubrir que Dios no es un fantasma. Tranquilizarnos. Mire que es una orden. Ánimo, no teman. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios en medio de este momento que vivimos? Este es un imperativo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Oiga, confíen, sean valientes. Yo estoy en medio de la tormenta que usted está viviendo. Yo estoy en medio de la pandemia. Yo estoy en medio de esa situación difícil que usted está viviendo de desempleo. Sabemos de muchas personas que 7 miembros están desempleados. Aquí Dios está en medio de nosotros y Él viene a fortalecernos. Él viene a darnos sabiduría para que actuemos con inteligencia y prudencia. Por eso aquí dice una frase: ánimo, no teman, yo soy. Y yo soy es la frase en la Biblia que quiere decir el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. El Emmanuel, el Dios con nosotros. Por lo tanto, hermanos, este es un tiempo para tranquilizarnos, para animarnos, para saber descubrir el Dios que camina en nosotros y que quiere. Miren la frase de Pedro. A través de Pedro dice el texto: Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Es decir, todavía no hay un acto de confianza en el si eres tú. Es decir, bueno, vamos a ensayar si eres. Todavía sigue pensando que es un fantasma. Y se comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró el miedo. Nosotros podemos estar en esa lucha que Pedro tiene. La lucha entre creer en Dios y no creer en Dios. Quizás usted puede estar en el ambiente de aquellos que se han dedicado a escudriñar todas las profecías que aparecen hoy y que algunos hasta las explotan económicamente, porque hablar de muchas cosas de estas, algunos les trae dividendos, sobre todo en las redes sociales. Alguien puede decir que soy un mal pensado. No, cuando usted habla un poco de cosas extrañas, eso trae sus dividendos. Pero hermanos, sea en la noche oscura más grande, ahí vamos a contar con la presencia de Dios. No tenemos que poner la mirada en que es grande las dificultades, sino la mirada en aquel que nos saca adelante, en aquel que nos tiende la mano. Pedro le dijo: Señor, sálvame. Y este es el clamor del Salmo 69, versículo 2. Cualquiera que sea la situación que usted tenga, extienda sus manos hacia Dios y dígale: Señor, sálvame, tómame de la mano, levántame, sosténme. Y Dios quizás nos diga a nosotros: hombre de poca fe. La palabra fe en la Biblia es amán. Y amán quiere decir estar sólido en Dios, estar firme en Dios. El tener la confianza que la presencia de Dios no consiste en que no haya tempestades. La presencia de Dios quiere decir que Dios se hace presente en medio de ellos. Dios nunca nos ha prometido que no vamos a tener tempestades, luchas, contrariedades, dificultades, jamás. Al contrario, dice: en el mundo tendrán pruebas, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Podemos tener, y Colombia ha tenido grandes tribulaciones, grandes momentos, desastres gigantes. Yo recuerdo cuando estaba chico, tenía alrededor de 13 años. Para mí me producía pánico, porque vino el desastre de Armero, todas estas personas sepultadas, después la toma del Palacio de Justicia, y después vivimos muchas tomas guerrilleras, desastres, pérdidas, y uno parecía en esos momentos que era el peor momento del país, que eso era como lo peor que le pudiera estar pasando, como lo que ya hundía y que parecía que el país quedaba en manos
de el terrorismo, en manos de la perdición más grande. Pero Dios siempre ha estado presente. Y cuando usted mira las dificultades que ha pasado en su vida anterior, sepa que el Dios que lo ha acompañado, lo sigue acompañando y nos sigue acompañando y nos sacará adelante. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que en toda tempestad Dios está en medio de nosotros y necesitamos hacer silencio. Y las fuerzas demoníacas nunca pueden ante el poder de Dios. Por eso es importante, hermanos, tener claro que el miedo se vence con la fe. Y eso es lo que necesitamos pedir hoy más que nunca. Una fe grande. Y mirar los acontecimientos como un acontecimiento donde Dios está presente. Y aunque usted esté atormentado, aunque usted esté agitado, hacer silencio y como dice el libro de las Lamentaciones, bueno es en silencio esperar la salvación de Dios. Vamos a pedirle al buen Dios que esas aguas de la desesperanza, del pesimismo, esas aguas agitadas, que muchas veces leemos las cosas solo desde un ángulo, y con los lentes que usted se coloque, si usted no se coloca los lentes de una mirada de Dios desde la fe, usted va a ver todo esto como la catástrofe, como la gran desgracia y como lo que ya no hay nada que hacer. Los hombres de Dios siempre debemos tener la mirada puesta en que Dios es el que dirige la historia. Aunque pareciera como si Dios estuviera ausente, silencioso o no estuviera haciendo nada. Él es el que de esto que estamos viviendo sacará grandes cosas y grande edificación para nosotros. Vamos, hermanos queridos, a profesar la fe. Esa fe que necesitamos profesarla y en todos los momentos. Yo quiero finalizar esta enseñanza con algo que aprendí de una manera muy sencilla. Nunca lo había hecho ni nunca lo había pensado. En el momento del entierro de mi papá, que era un momento muy doloroso, recuerdo que cuando lo fueron a depositar, pues normalmente uno llora, pero quien estaba dirigiendo comenzó a rezar el credo, a orarlo. Y yo recuerdo que comencé a orar el credo, porque el credo, lo dice la Virgen en Medjugorje, es la oración más bella, es abandonarse en las manos de Dios. Y al orar el credo después terminé con una paz profunda. En esos momentos dolorosos Dios siempre está con nosotros. Y eso es lo que vamos a orar. Y cuando se sienta usted que quiere desvanecerse su fe, ore insistentemente el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Reunidos, hermanos, para recordar los beneficios de nuestro Dios, pidámosle que inspire nuestras plegarias para que sean atendidas y digamos: Señor, aumenta nuestra fe. Oramos por el Papa Francisco, por nuestro obispo Óscar, por todo el clero y el pueblo a ellos encomendado, roguemos al Señor. Oramos por todos los gobernantes y sus ministros,
encargados de velar por el bien común, roguemos al Señor. Oramos por todas las personas que están pasando grandes tribulaciones de todo tipo, para que Dios fortalezca su fe y ellos se vean liberados del miedo. Oramos por todos nosotros reunidos en este día santo, para que el Señor acreciente en nosotros la fe, el amor y el temor a Dios. Roguemos al Señor. Que te sean gratos, Señor, los deseos de tu iglesia suplicante, para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos, por Jesucristo nuestro Señor. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de la iglesia, oren hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que le has dado a tu iglesia para que pueda ofrecértelos y transfórmalos en sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro. Te bendecimos y te glorificamos porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solos, te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. Ya en tiempos antiguos, guiaste a tu pueblo Israel con mano poderosa y brazo extendido a través de un inmenso desierto. Hoy acompañas a tu iglesia peregrina, dándole la fuerza de tu espíritu. Por medio de tu Hijo nos abres el camino de la vida, para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 hosana,
Hosana, oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Alabado seas, Jesús, gloria a ti, Señor, porque nos amas. Adorado seas, tu sangre bendita, Señor. Adoramos tu sangre poderosa, Santo Cordero de Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda, es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro obispo Óscar, los presbíteros y los diáconos, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe, y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo. Nómbrelos. Y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos,
Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con esa confianza en nuestro Padre Dios digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con todo el amor de Cristo, deseen fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, felices los invitados a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permita jamás que me separe de ti. Amén. Oremos. La comunión en tu sacramento nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Consagrémonos a nuestra Madre. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Hay una campaña bonita de apoyar al pueblo católico del Líbano, los católicos maronitas. Están recogiendo a nivel mundial recursos para poder ayudar, porque ha sido un desastre que ha acabado con muchos templos, con muchas parte, digamos, católica, esta gran explosión que ha habido.
Entonces ustedes pueden buscar católicos maronitas en Colombia o la ayuda a la iglesia necesitada y a través de ella dar sus apoyos a estos hermanos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias por estar con nosotros. Pueden continuar en paz.